Mis amigos, feliz noite a todos, que a paz do Senhor esteja em seus corações. Estamos aqui começando o programa Show de la Fé desta noite. Eu creio que Deus tem um propósito muito especial em sua vida e também em sua família. A partir deste momento poderás receber a unção de Deus sobre toda a sua família. Isso é, a unção de Deus, o poder de Deus, ok? Invite seus familiares para participar deste programa, colocarem atenção, porque este programa é de Deus e é para bendecir as famílias. Meu estimado amigo, minha estimada amiga, não importa se você é evangélico, católico, espiritista, budista, se você não tem religião, não importa. Importante que foste criado por Deus e Deus deseja bendecir sua vida, ok? Vamos agora com o Dr. R.R. Soares, pero quede conosco, porque depois estarei fazendo a oração de fé e poder a seu favor. Denle al Señor Jesús un caluroso y fuerte aplauso. ¡Oh, gloria a Dios! Él resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Voy a hacer una oración por usted dentro de poco y hoy hablaremos de algo muy bueno. El secreto de la fe es poner atención en la palabra del Señor, porque así la fe viene, nos ilumina. Nos apropiamos de la bendición y somos bendecidos. Voy a orar, Padre. Yo no sé cuántas personas tienen problemas aquí. Imagino que todos tienen algún tipo de problema. Dios, yo he aprendido de tu palabra que si queremos y escuchamos, nosotros comeremos de lo mejor de esta tierra. Dios, danos ahora lo mejor de tu palabra, porque esta es la tierra prometida y de esta tierra tendremos lo mejor. Porque, Padre, es el reflejo de nuestra vida espiritual la manera en que vivimos aquí. Si tenemos un problema, podemos estar en una prueba o tal vez desviados. Ayúdanos a volver, Padre, a entenderte, a comprender, oh Dios, lo que tú dices. Porque lo que dices es nuestro camino, es el camino que debemos de recorrer. Padre, nosotros no queremos y no vamos a rechazar nuestra bendición. Queremos la bendición y jamás la rechazaríamos. No queremos desviarnos, no queremos dejar que el enemigo toque nuestros sueños. Que quite, oh Dios, acabe o mate nuestros deseos. No, Dios. Hoy es día de bendición y yo creo que será así. Y quien crea diga amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús y vamos a prepararnos para este culto maravilloso en el que Dios bendecirá. Y quiero que salga de aquí hoy con la seguridad de que Dios está a su lado y le ayudará. En Romanos, el capítulo 8, versículo 3 y 4 dice esto. Lo vimos en el culto anterior, pero quiero repetirlos para que entienda. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces hoy no hay más disculpa. En el pasado la ley era débil, no producía. Pero hay mucha gente que no está produciendo porque su fe está muy débil. La ley débil por la carne no producía la justicia. Y su fe enferma por la carne no es pecado, lo terrenal, no va a producir la justicia que le pertenece por derecho. Y ciertamente Dios quiere, Dios va a hacer aquello que usted necesita en el nombre de Jesucristo. Y dice esto, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en mayúscula Espíritu Santo. Nosotros somos personas terrenales, trabajamos, vivimos, compramos, vendemos, como cualquier otra persona. Pero ¿quién debe guiarnos? Debemos andar conforme al Espíritu de Dios, que habla por la palabra. Y si no andamos, entonces tendremos un problema. Voy a responder una pregunta que siempre me hacen. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Doctor, ¿es pecado ver una película que no es de fe? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas terrenales. Si le gusta, puede estar seguro, ¿sí? Porque todo es una filosofía. Eso es del hombre o del enemigo. Ahora, cualquier película en el mundo, con algunas excepciones, tiene un poco de connotación sexual, si no, no vende.
Eso es muy triste, sí, pero es verdad. Y hay a quien le gusta verlas. Pero soy adulto, pero se contamina. Si usted estuviera bien, estaría buscando las cosas del Espíritu de Dios. Esas 2 horas que estaría delante de la pantalla viéndola, podría estar en la presencia de Dios. Si usted lee la historia de los desafíos juveniles que trata sobre jóvenes por el mundo, empezó con un predicador americano del interior, un yeca como él mismo decía que era, y a él le gustaba ver la televisión a medianoche para poder estar informado. Se dio cuenta de que veía cosas que no eran de Dios y él pensó, voy a pasar esas 2 horas, porque solo me duermo a las 2, orando a Dios. Y un día quiso ir a Nueva York para predicarle a los adictos, y su libro es muy bonito, el contacto que tuvo con las personas de allí con el pecado. Y así es como empezó ese trabajo que hoy está en varias partes, y si él continuara aceptando su deseo terrenal, sí, de la carne, él no habría entendido la voluntad de Dios, y eso pasa con nosotros. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El pensamiento es lo que marca la diferencia. Versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, la separación de Dios, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos cristianos dicen no hay problema, es una bebida? Solo esta vez, no hermano, debemos ocuparnos de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son vida espiritual, unión con Dios, entendimiento con Dios, conocer el plan de Dios y cumplirlo. ¿Cuántos talentos se pierden debido a ese defecto? Grandes oportunidades se ocupan por cosas de la carne, de lo terrenal, pero tenemos lo mejor. Lo terrenal es para quien no conoció a Cristo. Quien no conoce a Cristo está perdiendo mucho. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo respondí la pregunta de mucha gente. ¿Puedo cantar una canción terrenal del mundo? No lo intente, mejor aprenda nuestra música. Es una competencia. ¿Y cuántas de ellas tienen segundas y terceras intenciones? Y sigue cantando sabiendo lo que está cantando. Y eso es una enemistad contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Ocúpese del Espíritu. Estamos haciendo un estudio sobre el inicio del reinado de Acab, hijo de Omri, que fue rey de Israel. Israel se había dividido en 2 naciones. Debo explicar esto para quien aún no lo sabe, para que pueda entender lo que estoy diciendo. El reino rebelde, 10 tribus, empezaron a usar el nombre de Israel, de Samaria, reino del norte, de Efraín. Y los fieles a la casa de David, 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron con el nombre de Judá. Y ese reino del norte fue un reino con problemas. Y el rey Omri murió, y su hijo Acab tomó el reino. Empezó a reinar. Cuando yo nací en mi familia, digamos que mi familia era la peor familia de mi ciudad. No lo era, pero comparemos, ¿sí? Yo nací para marcar la diferencia, usted también, ¿sí? Cuando entendió el Evangelio, usted se volvió una nueva criatura. Y no habrá excusas el día del juicio, pero no sabía que debía hacer eso, lo sabía. Lo que está en la Biblia habla sobre mí y habla sobre usted. Solo debe orar y pedirle a Dios y Él lo estará guiando. Y el rey Acab, él no creía en la palabra de Dios. Era israelita, descendiente de Jacob, pero prefería creer en otras cosas. Entonces fue desobedeciendo la Biblia. Se casó con una mujer llamada Jezabel, hija del rey de los Sidonios, cuyo nombre era Ed-Baal. Se fue a vivir con él, se casaron, una fiesta linda. Como cualquier boda, sobre todo quien tiene dinero, era el rey. Los 2 reyes casando a sus hijos. Entonces trajo a Jezabel. Pero ella trajo la cultura pagana de su pueblo. Y Acab, que debería haber pensado, todos los reyes que tuvimos aquí en Israel desde su separación, hicieron brujería, hechicería. Yo lo haré diferente, buscaré a Dios.
porque en Judá estaba reinando Asa por varios años, y cuando Asa empezó a reinar, solo había destrucción. Él le enseñó al pueblo a buscar a Dios, y su pueblo prosperó. Prosperó tanto que pasaron 10 años en paz. Solo hubo una guerra, porque Asa temió y dijo: Judá, mientras estemos en paz, vamos a hacer muros muy altos y cuando venga el enemigo, no podrá entrar. Él le dio paso al enemigo. El miedo, cuando toca su corazón, le da paso al enemigo y no lo puede permitir. El enemigo lo puede impresionar hasta con hechos reales. No importa si 1000 caen a mi lado y 10,000 a mi diestra, yo no seré alcanzado. Pero la mayoría cree que lo será, y hasta el cristiano dice: pero no soy diferente a ellos, yo sí, soy una nueva criatura guardado por el poder de Dios, y debo creer de esta manera y orar de esta manera, y reivindicar a Dios de esta manera para estar bien con Dios. Pero mucha gente no lo hace. Entonces, para complacer a su mujer, le debe haber dicho: amor, no tengo aquí un templo a Baal. Era el dios de su tierra, y él le hizo un templo a Baal. Después le dijo: no solo es Baal, también es la diosa Acera, y él hizo otro templo para esa diosa. En el de Baal había 400 sacerdotes, y de Acera, todo construido con el tesoro del pueblo, 450 sacerdotes. Y el culto estaba floreciendo. Era el culto a la inmoralidad. Baal en hebreo es Señor, Jehová es Señor. Jehová, Señor de la santidad, y Baal de la promiscuidad. El templo de Baal tenía la forma del órgano masculino y el de Acera del órgano femenino. Todo el mundo veía, era promiscuidad abierta. Baal tenía una cultura, era algo demoníaco. Si un hombre pecaba, para que fueran perdonados sus pecados, debía tomar a una mujer, estando de acuerdo, o a la fuerza, ir debajo de un árbol y tener una relación sexual. Ya estaba perdonado, y ese culto creció. Los tontos y locos quieren que alguien diga: haz cosas malas, no hay problema, para poder hacerlo. Y Jehová no, Dios de santidad. Jesús dijo: la puerta es estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y la mayoría prefiere la segunda opción. Pero si queremos ser de Dios, debemos pensar diferente. Bueno, un hombre llamado Hiel de Betel, en la época de Acab le dijo: quiero que reedifiques a Jericó. Por supuesto, la gente le decía que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque cuando Josué destruyó a Jericó, él hizo un juramento que quien la fuera a reedificar el día que empezara, que pusiera la primera piedra, su hijo mayor moriría, y el día en que asentaran las puertas, el más joven moriría. ¡Qué tontería! Háganlo, yo mando aquí. Y murió el hijo mayor, y él no se arrepintió, y murió el más joven al asentar las puertas. Y continuó la aberración. Dios llamó a un hombre llamado Elías, habitante de Galaad. No era profeta, pero era consagrado a Dios, y esa es la diferencia. A veces los profetas se dejan desviar, pierden la bendición de Dios, y Dios llama a otro que está buscando en santidad. Y ordenó que este hombre fuera a reprender al rey. Él consiguió encontrarlo y lo reprendió. Acab debe haberle dicho un montón de tonterías. ¿Por qué voy a creerte? Tonto, problemático. Bueno, ¿no quieres creer? Vive Jehová que no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. Y Acab se rió. Quiere controlar a la naturaleza, y lo hizo. Pasaron 3 años y 6 meses sin llover, comparándolo incluso con el tiempo del ministerio de Jesús. Y Elías pasó un tiempo allí, pero Dios le dijo a Elías, está en el capítulo 17, primero de Reyes. Le dijo esto: el Señor Dios habló con él, versículo 2. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Enfaticé en el último culto la palabra allí. Él no podía salir de ese lugar. Él fue y se escondió en ese lugar.
Pero, doctor, ¿cómo Acab no se enteró? Hermano, cuando Dios hace la obra, podría haberle ordenado quedarse frente al palacio y Acab no lo descubriría. Cuando Dios hace algo, no hay nadie que pueda descubrirlo o impedirlo. Pero él debía quedarse allí solo, en el arroyo, y fue mucho tiempo, mientras duró la sequía o casi al final estuvo allí. Pero llegó el día en que el río empezó a secarse, y Dios le dijo esto: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. El arroyo se estaba secando. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si se moviera 1 kilómetro para allá o para acá, no lo alimentarían. Debe haber orado para tener exactamente el lugar donde tendría pan y carne todos los días, y así pasó varios días alimentándose. Pero el arroyo se estaba secando, ¿y qué pasó? Continuó delante de Dios. Lo importante es estar con Dios, porque si usted ya sintió en el corazón de Dios el venir a la iglesia y recibir una bendición, o por la televisión o aquí, lo sentirá más veces cuando es de Dios, ¿sí? No debe estar desesperado. Es como cuando llega a una ciudad bien señalizada. Si va a cierto lugar, estarán las placas. Si de repente gira y ya no hay placas, ¿qué hace? Continuar. Hace muchos años fuimos a una feria en Nueva Orleans, el pastor Eber, mi hijo David y yo, y alquilamos un auto. Y la placa decía que era para allá y entramos en la carretera. Y dentro de poco, el pastor Eber dijo: ya no hay placas, nos perdimos. No, Eber, cuando no hay placas seguimos recto. ¿Y si estamos mal? Será la primera vez que seguiré mal una placa. Era por aquí y yo sigo. Y más adelante tal lugar para allá. Ya ves, la duda no me dominó, pero hay quien lo permite. Si sintió de Dios que le dará la bendición, viene y enseguida aparece. Lea si es posible, no sé si está aquí, ¿sí? Es fácil de conseguirlo. El libro se llama El Peregrino. Fue escrito en 1500 y poco, 1600. El autor pasó muchos años en la cárcel, allí lo escribió porque predicaba el Evangelio, fue en Inglaterra. Entonces, cuando Dios le da la dirección, usted va. Y aparecía, era muy elocuente, sí, el sabio y no sé qué más, es aquí. Y el peregrino: no, ese es un desvío, no iré, voy recto. Él personificaba las tentaciones como si fueran desvíos en la calle. Y es lo que debemos hacer. Dios mandaba los cuervos y comía, luego oró: Señor, ¿y ahora? Y vino la palabra de Dios: debe orar. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios cuida a la persona siempre y cuando ella lo siga. Y si le dijera a Dios: perdona, está muy lejos, me quedaré aquí, es mejor, entonces moriría de hambre. No sea una persona que no se inclina delante del Señor Dios. Si Dios habló, el enemigo va a provocar una tentación aquí, una tentación allí, pero no deje que la tentación lo domine. Sea firme, usted va a vencer, llegará donde Dios quiere. Y cuando Dios le ordenó, se levantó y se fue. Yo pienso que fue un transcurso muy largo y difícil, porque Acab lo mandó buscar en todos los países alrededor, todo el mundo conocido en esa época. No vio un hombre así y así, no lo vi, yo tampoco. Y Elías debía salir y continuar su camino, tal vez solo por la noche, y alejado de las casas, porque los perros podían descubrirlo, y no llegaría. Y Elías llegó allá, pero parece que Dios erró. Dios no se equivoca. Dios sabe muy bien hacer la obra, ¿sí? Cuando llegó, había una viuda que estaba buscando y buscando lo que los otros no quisieron, y encontró 2 leños. Estaba en la miseria absoluta. Y cuando vio a la viuda, Dios le dijo: es ella. Tal vez en su corazón sintió que sería una rica acaudalada que iba a mantenerlo. Pero Señor, no parece ser ella. Ella necesita ayuda, no es ella quien te sustentará.
No desconfíe de Dios. Me acuerdo que en el 76, en Padre Miguel, tuve una lección de Dios que hasta hoy la recuerdo, y cuando duele, nunca más olvida esa experiencia. Estaba pidiendo ofrenda, y la iglesia tenía 600 lugares. En esa época era muy grande, otras tenían solo 80 o 100 lugares, ¿sí? Las otras iglesias. Alquilamos un terreno, hicimos el tabernáculo, además de los que estaban de pie, ¿sí? Pusimos un toldo y así tendríamos ventilación. No teníamos mucho. Pongamos el toldo, el viento pasa y refresca. Dios me dio sabiduría. Tendríamos ventilación y todos estarían acomodados. Para hacer los bancos me costó, porque no sabía. Mi padre era albañil, no carpintero. Un obrero se sentaba en la silla y medía, hasta que vi que la altura debía ser 42 centímetros. Fuimos midiendo hasta que quedó. Hicimos los bancos y compramos las tablas de demolición. Fue todo planeado para hacer. Y de hecho les advertí, el día en que derriben esta iglesia, recuerden que esas vigas que están aquí es un tipo de pino que vino de Europa y es caro. Lo compré en la demolición y me dijeron que era lo mejor. Si lo tiran, yo no sé, al menos les advertí. Después hicieron una iglesia. Bueno, entonces estaba predicando y dije, hermanos, yo necesito una ofrenda hoy. Necesito a 10 personas que ofrezcan $100 cada una. Es solo un ejemplo ese valor. Y un señor pobre se levantó y se acercó. Yo vi su sandalia tan desgastada, pobre, ropa muy sencilla. Y dije, ese hombre va a traer $1 y esa no es la ofrenda. Era algo serio. Y dije, hermanos, estoy pidiendo $100. 100 significa 10 billetes de 10. O lo que usted tenga, ¿sí? Y el hombre venía. Y estaba llegando, ay. Una vez un niño iba a tomar el dinero y dijo, no, eso es mío. Me dio mucha vergüenza. El hombre vino y le dije, yo pedí $100, ¿sí? ¿Lo oí? Fue un ángel que Dios nos mandó allá. 100 son 10 notas de 10, los tengo aquí ahora. Y empecé a llorar. Jesús, yo no creí. Pedí al Señor y no creí que ese hombre fuera capaz. No sé de dónde vino ese hombre ni a dónde fue, pero Dios me dio una lección que no olvidaré. Elías la miró. Sí. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Y ellos empezaron a conversar. Y él le dijo, ¿podría traerme un poco de agua? Espere un poco, iré por ella. Dejó los leños y fue por el agua. Y cuando iba le dijo, señora, vuelva aquí. Yo creo que Dios también le dijo a ella, ¿ves a ese hombre? Es el que mandé para ayudarte. Jesús lo dijo, muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, a no ser en Sarepta de Sidón a esa viuda, para sustentarla porque ella creía y oraba. Y cuando ella lo miró, pero Dios, ese hombre parece que hace mucho no se baña y su cara parece que come poco, porque pensé que vendría un millonario para poder cuidar mi casa, ¿sí? Y ayudarme a mí y a mi hijo. Ella fue a buscar el agua y Elías le dijo, señora, venga aquí, traiga un poco de pan también. Hombre de Dios, ¿me vas a perdonar? No tengo. Ve esos 2 leños que recogí, los tomé para hacer un pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Lo haré para mí y mi hijo y lo comeremos para luego morir. Vean qué lindo, hermanos. Está en el versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no tengas temor. Aquí el Espíritu de Dios se manifestó en él. Se reveló. Hermano, es el momento más lindo de la fe cristiana. Cuando usted está en oración, oyendo la palabra, y usted despierta, el Espíritu de Dios se manifiesta en usted. Y eso pasó entonces. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo,
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa, durante muchos días. Hermano, es la obra del Espíritu de Dios lo que necesita. Y cuando empiece a actuar, dele la libertad. Deje que ensanche el sitio de su tienda, no lo impida, dice la Santa Biblia. Llega ese momento que puede durar un segundo, puede durar una hora, un día, un mes. Si siente que Dios le habla, abra su corazón como nunca lo abrió, ¿sí? Ore como nunca oró y crea como nunca creyó, porque Dios va a actuar en su vida. Ese momento fue un momento crucial para Elías, que podía decir: Dios, pobrecita, ¡qué miseria! ¿Cómo me mandas aquí? Si yo pudiera, le pediría comida a todos los demás. Yo soy responsable de que la lluvia no caiga aquí. Y esa mujer... Pero Dios, solo tengo este puñado y él me pide pan, pero ella creyó. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En el campo de Bagatelle le desafía a los patrocinadores. Quien es patrocinador y no estuvo allí debe oír. Les dije: este mes ayudará como siempre. Pero dígale a Dios: si me ayudas, lo duplicaré. Lo necesitamos el apoyo de todos y Dios actuará. Hay muchos que no lograrán nada, porque son terrenales. La carne es muerte, separación de Dios. Pero otros dicen: Dios dará, y puede ser la apertura de la bendición para usted. Y si lo es, y lo será, vaya hasta el último punto y Dios lo bendecirá en el nombre de Jesús. Es el mes del duplicar, es el mes del cambio en el nombre de Cristo. El resultado: comió él y ella también su casa, y no tuvieron problemas hasta que Dios mandó la lluvia, pero calma. No fue solo una lluvia, hubo lluvia para poder plantar. El trigo tarda de 3 meses a 4 meses para poder crecer y madurar. No sé el trigo, porque el trigo yo soy de donde no se plantaba trigo. Ya planté maíz, planté frijoles y planté arroz. Son más o menos 100 días para crecer. El trigo no sé, pero yo creo que el cereal debe ser igual. Dios lo hizo así. Entonces, cosecharon, la aceituna era linda, volvieron las hojas, salieron las flores y apareció el fruto. Y cosecharon aceitunas para hacer más aceite. Hasta ese día, Dios honró la palabra que dio. Hasta el día en que en Israel entró en Canaán, comieron maná. El día en que ellos pisaron Canaán, Dios dejó de enviar maná. Ahora depende de ustedes. Y ellos cosecharon lo que ya estaba plantado. Fueron tomando la tierra y usándola. Ya entramos en la tierra prometida para poder hacer la voluntad de Dios. La tierra es fértil, fluye leche y miel. Hermano, sea firme en oración, conságrese, aférrese a Dios, porque nunca ha visto lo que el verdadero Dios puede hacer en su vida. Y Él puede bendecirle en el nombre de Jesús. Él se ocupó de Elías, de todo, y en todo Elías fue fiel. Es aquí, ve, voy. Habla con ella, habló. Di esa profecía, lo dijo. Y si él fuera un falso profeta, y ella hiciera el pan y él lo comiera, ¿y ahora? La harina se terminó. No se termina, hermano. ¿Quién es de Dios? Dios honra su palabra en él. Voy a orar por usted. Gracias, Padre, porque tú honras tu palabra en quien es tu siervo, en quien es tu sierva. Esa persona grita y suplica y tú envías la respuesta desde el cielo. Escucha lo que tu pueblo está orando, Padre. Nosotros necesitamos crecer en tu presencia y lo vamos a hacer, porque tú nos darás la bendición, conforme lo has prometido. Gracias y amén. Ahora vamos a ver la novela de la vida real, por favor. Buscaba algo para sentirme bien y me dijeron: ve a un centro espiritista y ahí vas a ser bendecida y vas a mejorar. Entró en el lugar equivocado, ¿no? Porque ella tenía problemas y nosotros no entendíamos, éramos pequeños. Tenía que recibir un espíritu y así iba a trabajar conmigo y yo iba a mejorar.
Pero vi, con un año que estuve allí, no mejoré, empeoró, me sentía peor. Mi familia empezó a ver lo que se manifestaba en mí. Su actitud en casa daba miedo. Su mirada, sus facciones, sus gestos cambiaban. Debía tener mucha paciencia con ella, porque les pegaba mucho a los niños, ella los maltrataba, porque el espíritu ya la había dominado, ¿sí? Mi vida estaba destrozada, era mucha miseria, era mucha perturbación espiritual en mí. Y las cosas solo empeoraron. Y entró un espíritu de enfermedad, me la pasaba enferma, sufriendo. Y mi hijo Carlos ya era un jovencito y fue a una fiesta y un traficante se peleó con él. Hubo una discusión y no había hecho nada. Llegó a casa muy triste. Llegué a casa, le conté a mi madre y ella estaba muy preocupada. Y yo ya había ido varias veces a la iglesia de la gracia y Dios me mostró que me quería cerca de Él. Y había unos hermanos con los que ella conversaba y debido a eso ella se interesó en ir a la iglesia. Mi solución era Jesús y busqué en la televisión, cambié de canal y de repente apareció el doctor. Oí su predicación y eso me atrajo. Bernardina fue a la iglesia de la gracia y fue totalmente liberada. Yo tuve un proceso de liberación y al poco tiempo ya no se manifestaban, no sentía escalofrío, me sentía maravillosa. Entró en el ministerio, se refugió en la palabra. Ella cambió en todo, fue tan bueno, no tengo nada que reclamarle. Me di cuenta que mi madre cambió, que ya no se sentía mal, entonces yo voy a buscar al Dios de ella. José sufrió una caída en su trabajo y su vida estaba en riesgo. En ese momento, Bernardina sintió el deseo de patrocinar su vida. Desde ese día tomé la decisión. Me voy a asociar porque yo hablé con Dios, que quería llegar y verlo vivo. El Señor me dio esa gracia. Después de todo eso, que todo eso pasó, yo vi el cambio en la vida de mi esposo. Empecé a ir a la iglesia de la gracia. Él me liberó. Fui liberado, gracias a Dios. Jesús cambió mi vida. Después fui llamada para ser obrera, evangelizo, hago lo necesario en la casa del Señor. Ella siempre fue una persona que siempre ayudó en la iglesia, siempre está aquí, unida con nosotros en oración y con fe, ella consiguió vencer. El padre debe enseñarle a su hijo el camino en el que debe andar, que es con el Señor, y les enseñé eso, y logré llevarlos a todos a la presencia del Señor. Ella es el pilar de la casa y ella llevó a todos sus hijos. Eso fue tan bueno, nuestra mayor alegría, el recibir a Jesús, ¿sí? Buscaba y buscaba, pero era el camino contrario, y el día que lo encontré y lo encontré de verdad. Estoy completa, con mucha alegría, mi esposo y yo y toda mi familia. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Y usted me pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? De la manera más sencilla. Más informaciones, usted las tendrá en el teléfono 471-6044 o el 471-6514. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el Show de la Fe al aire.
entre en contacto con nosotros. El teléfono es el 471, aquí en Lima, 6044 o el 471-6514. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga. Vamos a orar por todos ahora, hermanos. Padre, el tiempo se terminó, pero oro por quien está en casa ahora y reprendo todo mal en el nombre de Jesús. Padre, usa tu siervo. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Estamos volviendo aquí del estudio de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Mis queridos y estimados hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene propósito en todo, ¿verdad? Escute com atenção. Em esta próxima semana, Deus vai ser milagros, vai ser maravilhas. E Ele deseja ser em sua vida, em sua finança. Você que está desempregado, triste, barroneado, seu negócio cerrou, minha irmã, você que é empresária, você que tem sua tenda aí e agora tudo que cerrar por causa da pandemia. Esta pandemia causou uma crise terrível no mundo. Mas você sabia que Deus hizo Isaac prosperar em meio da escassez? Isso é, Deus pode fazer-te prosperar em meio da escassez. Você não pode pensar que tudo está acabado, tudo terminou. Não, tem que levantar a cabeça, pensar no que Deus disse, pensar na palavra de Deus. Eu vou vencer. Deus está comigo. Leve tus pensamentos no alto. Leve tus pensamentos a Deus. Isso é, minha irmã. Ou meu amigo, deje os pensamentos de fracasso ao costado, bota fora esses pensamentos, não aceite, porque se você aceitar os pensamentos de fracasso, você será uma pessoa fracassada. Você sabia disso? Mira-me com atenção. Eu quero falar aqui um pouco mais. Já vai o terceiro dia, estamos indo para o terceiro dia, em este tema, que pensas? Que pensas? Isso é, que pensas? Há pessoas que estão pensando, mira, que vão morrer, que não vão conseguir sair da pandemia, que não vão sair hacia adelante. Há pessoas que estão carregadas de pensamentos negativos. Que pena. Meu amigo, chegou o momento de levantar a cabeça. Tu socorro não vem de los montes, tu socorro vem de Deus. Pensa desta maneira. Pensa desta maneira. Há uma solução para este problema. Há uma solução. Há uma solução. Eu vou vencer. Deus está comigo. Eu tenho o direito de ser próspero. Eu tenho o direito de ser bendecido. Eu tenho o direito de viver sano neste mundo. Pensa assim. Não dê lugar aos pensamentos de fracasso. Eles vêm. Mas quem decide aceitar ou não é uma pessoa. Uma pessoa. Está entendendo? Por favor, quede comigo. Já vamos fazer a oração. Se o tema está tocando no seu coração, é porque Deus está querendo ajudar. Se esse tema está tocando em sua, desculpa-me a expressão da palavra, em sua herida, é porque Deus está querendo curar. Isso é. Se estava deprimida, ou está deprimida, está triste. A raiz desta depressão, ojalá é o que você está pensando. Tem uma raiz aí, mas hoje vamos cortar. Vamos cortar com o poder de Deus. Amém? Vamos a ler uma vez mais o que disse Provérbios 23, versículo 7, primeiro, no começo do versículo, diz assim, porque qual é seu pensamento em seu coração, tal é ele. Aí está. Aí está. Qual é seu pensamento em seu coração, tal é ele. Como pensas, assim é. Verdade ou não? Meu amigo, é sério. E Filipenses capítulo 4, versículo 8, nós temos estudado ayer, diz assim, por lo demás, hermanos, todo lo que é verdadeiro. Aqui está falando, hermano. Você é meu irmão em Cristo. Você é minha irmã, criado por mesmo Deus. Todo lo que é verdadeiro. Verdadeiro. Há notícias que não são verdade. Você sabe disso. E são editadas e são lançadas nos meios de comunicação só para confundir as pessoas. Então, todo lo que é verdadeiro, todo lo honesto, lo que é honesto, não tem desonestidade, honesto. Todo lo justo, não há injustiça aí. Todo lo que é puro, não há impureza. Todo lo amable, todo lo que é de buen nombre. Se há virtude alguma,
se algo digno de alabanza, em esto pensai. O final do versículo aqui, vamos estudar uma vez mais o final do versículo. Se há virtude alguna, se algo digno de alabanza, em esto pensai. O contrário disto, se é malo, não tem virtude nenhuma, não há alabanza, não pense. Não dê lugar a estas coisas em sua mente. O empresário, o empreendedor, tu eres um conquistador, um grande campeão. Um empreendedor exitoso. Pero se você começar a dar lugar a pensamentos que não são dignos de alabança, que não há virtude em eles vão te inferiorizar, vão barronear, vão levar-te ao piso. Se te levar ao piso, infelizmente serás fracassado. Infelizmente, com toda a capacidade que você tem, serás humilhado. Triste, pero es la verdade. Tu mente é o campo de batalha. Tu mente é o campo de batalha. Hoje é domingo, está terminando já é domingo. Meia-noite acaba. Amanhã é lunes. O que tens planificado para amanhã? O que tens planificado para este dia de lunes? Para a semana que está vindo? Meu amigo, há que levantar a cabeça. Há que despojar de los pensamentos malos, de las coisas raras e dizer, eu não quero mais isso. Eu vou com Deus. Vai vencer. E vai contar testemunho. Um dia viste um pastor falar na televisão sobre os pensamentos, eu recebi a palavra, tomei uma decisão e minha vida cambiou. Seja Senhor de tu mente, seja Senhor de tus emoções. Não seja uma pessoa vulnerável que qualquer toquecito te desequilibra emocionalmente. Não permita que as coisas venham e tocam e te põem em piso. Não, seja uma pessoa forte. Não seja uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Não, os fortes são os que vencem. Forte mentalmente, forte emocionalmente. Me está entendendo? Deus deseja ser este guerreiro, este valente, que tem força em suas emoções, as emoções fortalecidas, os pensamentos centrados. Hasta tus familiares, tus amigos que não creem em ti, vão dizer, como me gusta falar com fulano, como me gusta falar com fulano. És uma pessoa centrada, és uma pessoa que pensa no que é bueno. Aunque as notícias são malas, pero ele é um fulano positivo. Entendiste? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, presente suas mãos, diga, Senhor Deus, coloque em minhas mãos tu poder para liberar, para curar, para transformar, para limpiar, para purificar minha mente e meu corpo, em nome de Jesus. Coloque as mãos em sua cabeça e mire aqui minha mão, por favor. Quede com a mão na cabeça, em nome do Senhor Jesucristo. Eu dou uma ordem agora. O espírito da depressão, do fracasso, do medo, que ha contaminado a mente deste homem e desta mulher. Eu te ato agora e eu te repreendo, sal desta mente. Espírito que está colocando o pensamento de fracasso, de dúvida, de incredulidade. Eu destruo tus obras nesta pessoa e te ordeno para as profundidades do abismo e não volva nunca mais. És uma ordem, em nome de Senhor Jesus. Eu te corto agora por a raiz mal e te ordeno fora desta pessoa, em nome de Jesus. Levante as mãos, repita comigo: minha mente está livre. Diga: meu corpo está sano. Estou bendecido em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, incline sua cabeça. Padre Celestial, eu te dou graças por curar, liberar e bendecir este povo. Senhor, meu Deus, renova-nos, fortaleça-nos, Pai. Dai visões, dai ideia a este povo. Dai, Senhor Deus, uma noite de descanso e, Padre, uma semana gloriosa. Sejam bendecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diga amém e graças a Deus. Aleluia. Deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Sim? Coloque as mãos no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, te recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Perdona meus pecados. Senhor Jesus, em tus mãos, entrego-me. Diga graças a Deus. Amém.
Mis amigos, graças por seu tempo, graças por sua participação. Que Deus siga guardando e bendicindo sua casa, sua vida, suas finanças, todas suas possessões. Cuida-se, que descanse bem e tenha uma semana de vitórias para a glória de Deus. Um forte abraço, tchau, bendições a todos.